Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes, amados hermanos. Hoy es domingo de resurrección y es muy importante que lo celebremos como cristianos, como parte del pueblo del Señor, con gozo, con alegría, con contentamiento en nuestro corazón. La razón que tenemos es suficiente. Él resucitó. Él vive y debemos anunciarlo. Es el título del mensaje de esta mañana y lo recibimos con gusto de parte de nuestro Dios por el Espíritu Santo. El pasaje que hemos de estudiar se encuentra en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, en los versículos 5 y 7. La palabra del Señor dice en la Nueva Traducción Viviente: las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, y que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. He aquí separaron a ellas dos varones con vestiduras blancas. La Nueva Traducción Viviente habla de dos varones con vestiduras blancas, resplandecientes. Algunas otras traducciones y otros evangelistas hablan efectivamente y claramente de dos ángeles, dos enviados del Señor que traían esta anunciación muy importante. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús y los primeros receptores fueron personas muy humildes. Podemos decir que los pastores se consideraban inferiores en la cultura judía porque no tenían injerencia en la vida social ni en la vida política, y podemos decir que aunque su trabajo era muy importante, no eran tomados en cuenta ni siquiera en la vida financiera del pueblo judío. En este caso, al igual que en el nacimiento, la resurrección también viene a ser traída por labios angelicales, el poderoso anuncio angélico, y las receptoras de este mensaje primario son mujeres, que también en la cultura judía podemos decir que estaban marginadas. Podemos considerarlas como personas humildes, podemos considerar incluso que era el género de la marginación por mal entendimiento a lo que Dios dijo sobre ellas. Ellos seguían alguna especie de legalismo en el que se les marginaba. Sin embargo, no es la voluntad de Dios que la mujer sea marginada. Abro este apartado para mencionar cuán importante es la equidad de la mujer para con el hombre en este mundo, en esta vida. Son iguales que nosotros, somos iguales que ellas, tenemos el mismo valor delante de aquel que nos ha creado. Por ello, damos gracias a Dios por la vida de nuestras mujeres, de las mujeres que definitivamente son parte del reino de los cielos, y nosotros hemos de valorarles como Dios manda que se les valore, como vaso frágil, como quien debemos tratar con tranquilidad, con paz y sin agresiones. La palabra del Señor es clara en ello. Ellas fueron las primeras que tuvieron ese encuentro angelical. También fueron las que dispusieron en su corazón el hecho de poder ir y preparar el cuerpo de Jesús. Lo único que podría parecernos un poco contrario aquí es porque el mismo anuncio que tenemos de hace casi 2000 años o un poco más de 2000 años pudiera decirnos, bueno, ¿qué no creyeron en ese momento que Jesús resucitaría? La respuesta es sencilla. Los seres humanos tenemos una capacidad de aprender, pero también de olvidar aquellas cosas en las que no va implícita la fe. Pudieron haber visto la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ser testigos oculares de algo normal, como es ver a alguien morir, ver desde su tormento, su agonía, hasta el momento en el que expiró.
Pero hasta hoy en día nadie está preparado para un evento de tal magnitud, algo sobrenatural, el hecho de poder vencer a la muerte y resucitar. Esto el Señor lo anunció, esto lo escucharon los varones que estaban ahí, lo escucharon las mujeres, lo escucharon los ángeles que eran parte de la guardia que el Señor siempre tuvo, como usted y yo tenemos hoy en día. El Señor nos guarda de todo mal. Sin embargo, las mujeres no creyeron que pudiera estar vacía la tumba en ese momento. Es por eso que se tiene este encuentro. No es un encuentro desagradable. Es un encuentro que reafirma las palabras de nuestro Señor por aquellos varones enviados, por aquellos ángeles que traían esa gran noticia. Muchas veces somos nosotros los que buscamos en el lugar incorrecto. Este es el primer punto que quiero detallar aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es la pregunta más maravillosa y lógica que haya pronunciado un ángel a un ser humano. Los ángeles parecían casi sorprendidos de que las mujeres se sorprendieran. En el mundo espiritual, en el mundo perfecto, no hay duda. Por eso es que en nosotros está inmersa la fe, porque la fe nos hace creer lo que aún nuestros ojos no son capaces de registrar, lo que aún nuestra mente tiene que filtrar por la lógica humana. La lógica de Dios es demasiado fuerte para nosotros en algunas ocasiones. En este caso, amados hermanos, la pregunta que se sostiene aquí por parte de estos varones de Dios sorprende a las mujeres, pero también ellos se ven sorprendidos. Naturalmente les preguntaron a las mujeres por qué se sorprenden. Por eso es que nosotros hablamos de esa sorpresa que puede tener una connotación negativa, cuando no creemos algo que nos ha sido afirmado, cuando decimos como Tomás, es necesario que yo vea para poder aseverar que es cierto. Entonces allá es donde entra la fe. Sin embargo, la anunciación de los ángeles confirma en el corazón de las mujeres lo que ellas estaban temiendo que fuera cierto. Por un lado temían, llevaban las especies aromáticas, llevaban todo lo que se necesita para embalsamar un cuerpo, el cuerpo que vieron de Jesús, y de pronto recibir una negativa y decir, no está aquí. ¿A quién buscan? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Definitivamente, estas palabras todavía pueden tener una connotación de incredulidad. Pero cuando ellas escuchan lo que los ángeles les dicen, en este caso es la repetición de las palabras de nuestro Señor, definitivamente es cuando hay un despertar en ellas, cuando hay credibilidad. Y es probable que todos aquellos utensilios, que todas aquellas especies aromáticas terminaran en el suelo y se olvidaran de que tenían algunos impedimentos para salir corriendo y salieron corriendo a dar la noticia más importante. Hay una frase que los ángeles están mencionando que es casi siempre de una connotación negativa. Él no está aquí. Para nosotros puede tener no solamente una connotación negativa, común, sencilla. A veces para nosotros incluso llega a ser hasta frustrante. Cuando nosotros estamos buscando algún objeto perdido, cuando nosotros estamos buscando a una persona que es necesaria que la encontremos, cuando estamos buscando algo que definitivamente consideramos que es necesario, y ante todos nuestros esfuerzos por encontrarle, siempre encontraremos esta frase que diga, no está. Puede ser frustrante para nosotros. Pero en labios angelicales, y tomando en cuenta el contexto, el momento, esta frase que casi siempre denota algo negativo, en este caso resultarán ser las palabras más bellas e importantes jamás pronunciadas por un ser celestial para los hombres.
no está aquí. ¡Wow! Yo siempre he pensado, y no sé, piénselo usted también, si fuésemos nosotros allí y nos hubiésemos encontrado con ese par de ángeles o con esa guardia angelical allí y nos hayan dicho algo contrario a lo que nuestra lógica pensaría, estaríamos seguros. Allí está Jesús, allí lo dejamos hace 2 días. Definitivamente, amados hermanos, nosotros seríamos los primeros en sorprendernos. Los ángeles no se sorprenden, porque en ellos no hay cavidad de duda como lo hay en nosotros. Las mujeres fueron sorprendidas. No solamente ellas fueron pues portadoras de esta más maravillosa noticia que se haya dado. Él no está aquí, Él ha resucitado, y entonces ahora son voceras de lo que los ángeles les anunciaron, de lo que ya estaba arraigado en su corazón como parte de su fe, algo de lo que no se desprenderían en toda su vida. Esa lección que recibieron esas mujeres esa mañana es la misma lección que usted y yo hemos de recibir. Alguna vez la muerte de Cristo nos fue anunciada, pero junto con ella la resurrección. Y con la resurrección, la certeza de la salvación eterna para usted y para mí. Esa nos debe acompañar todos los días de nuestra vida. Amados hermanos, no creo que solamente cada Semana Santa nosotros estemos recordando este evento de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, pero también ha resucitado en nuestro corazón, ha resucitado nuestra vida muerta por el pecado, asediada por Satanás, y nos ha dado resurrección anticipada que se hará efectiva el día que nosotros partamos de este mundo y resucitaremos con Él y en Él. Él es el primogénito de la resurrección. Él es el que se ha adelantado, es el que lleva la delantera, es el que ha garantizado que la muerte para nosotros no es el final, sino es el comienzo de la plenitud de la vida eterna, porque ese es lo que marca la resurrección de Cristo en la vida del cristiano. Es por ello que es importante que entendamos que esas palabras no están aquí. Es efectivamente el cuerpo del Señor no está aquí, pero Él ha enviado al Consolador, al que trae la certeza a nuestro corazón de que somos hijos de Dios y de que resucitaremos con Él en el día postrero. Por eso es importante que entendamos la frase no está aquí. Debe estar arraigada en nuestra mente, en nuestro corazón, y debemos transmitirla, que su cuerpo no está aquí, que su tumba no está aquí, pero que su espíritu glorioso es el que nos impulsa, es el que nos mantiene, y es porque todo este sistema que nuestros ojos ven, que nuestro ser registra, tiene vida, porque Él espiritualmente está aquí en medio de su pueblo. Su cuerpo no está aquí. La tercera y última parte de este mensaje: su muerte era necesaria, pero su resurrección era vital. Efectivamente, amados hermanos, el día viernes pudimos ser nuevamente testigos de esa cruenta muerte que yo mencionaba. Es difícil que se digiera en medio de estas generaciones, pero sin embargo, recordar y conmemorar su muerte es recordar que complementariamente la obra, la pasión de nuestro Señor Jesucristo culmina precisamente en esa resurrección. Definitivamente la humillación y la exaltación son los 2 eventos más importantes que como cristianos debemos tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Ciertamente su muerte era necesaria, pero su resurrección es vital para el cristiano. Es vital que el día de hoy nosotros creamos. Él dijo estas palabras: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Pues bien, para las mujeres debe haber parecido que Jesús dijo esas palabras hace mucho tiempo, porque es lo que sucede. La eventualidad, la adrenalina, el dolor que sentían es
capaz todo este tipo de eventualidades de que se borre la memoria inmediata y nos olvidemos de las cosas más importantes. Esto es importante. Si hoy en día que lo tenemos escrito y que está al alcance de todos nosotros, es probable que se nos olvide. ¿Por qué se nos olvida? Porque tal vez abrimos esta parte de la Escritura, esta porción cada año. Es necesario que nosotros conmemoremos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero junto con ella la resurrección. Es necesario. La palabra fundamental que encontramos en este pasaje bíblico: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Es necesario, tanto como la crucifixión de Jesús era necesaria y era ordenada, por lo que fue su resurrección también muy necesaria. Jesús nunca habría llegado al lugar del Calvario a menos que hubiese también una tumba vacía en la resurrección también. Jesús llegó a la tumba ciertamente porque había llegado a la crucifixión. Llegó a la crucifixión porque había una tumba preparada para él. No fue hecha para él, fue preparada con anticipación, anunciada por los profetas, pero también fue anunciado por los profetas que no estaría ahí más de 3 días. Era necesario que su cuerpo no viera corrupción. Él venció a la muerte, y el ejemplo que tenemos mayormente en forma testimonial es que la tumba estaba vacía. Ellas se acordaron de estas palabras, amados hermanos, cuando en sus corazones, como mujeres, les fueron recordadas por aquella guardia angélica. Entonces, lo primero que hicieron fue llevar ese mensaje a los discípulos, a los apóstoles que eran parte de la iglesia o de los cimientos de la iglesia de nuestro Señor. Es aquí donde nosotros tomamos esta parte. No importa cuál sea nuestra condición. No tenemos que tener una preparación teológica muy extensa para poder ser portadores de ese mensaje. Es más, si los pastores anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y las primeras que anunciaron la resurrección de nuestro Señor fueron mujeres, he ahí donde marca la pauta de que usted y yo, hombre, mujer, niño, niña, debemos anunciar que nuestro Señor Jesucristo hoy está más vivo que nunca. Él vive en su corazón, Él vive en su hogar, Él vive en su trabajo, Él vive en su familia, Él vive en su vida diaria. Allí está nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que ir a buscar a lugares equivocados. Nuestro Señor Jesucristo vive hoy y para siempre en su iglesia. Y el mayor anhelo que tenemos nosotros y la mayor anunciación que el día de hoy podemos decir: nosotros viviremos con Él por la eternidad. Crea esto de todo corazón. Dios bendiga su vida. Vamos a orar en este momento. Padre, muchas gracias. Gracias por tu maravilloso anuncio. Hoy aceptamos de corazón que buscaremos en el lugar correcto, que tal vez hemos buscado en lugares incorrectos al que vive. Hoy, en nuestro corazón, Padre, te damos muchas gracias. Desde ahí te damos muchas gracias por hacerlo habitación del Espíritu Santo, que nos confirma que Cristo vive en nuestros corazones, que ha resucitado y que nos ha dado con Él resurrección. Esto es la noticia más maravillosa para el pueblo del Señor hoy. La recibimos, Padre, con gracia, con amor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.